Arratsaldeon eta ongi etorri denoi. Beste urte batez, Arte Oinezen edizio berri bat dela eta elkartu gara. Benetan, gozamena da kultura bere zentzu zabalenean hartu eta bere inguruan elkartzea. Ikastolen kolektiboa ordezkatzen duen nie, 70 artistek eta zuen presentziarekin iniziatiba hau babesten ari zareten erakunde publikotako ordezkari guztiak. Nos volvemos a encontrar un año más con motivo de una nueva edición del Arte Oinez. Es un verdadero placer reunir en torno a la cultura en su más amplia expresión al colectivo de las ikastolas representadas por NIE, a 70 artistas que un año más han querido sumarse a este activismo cultural y a todos los representantes públicos que con su presencia respaldan esta iniciativa. Paul Cézanne dijo: una obra de arte que no comenzó en emoción no es arte. Ziur nago, Arte Oinezen edizio honetan, laguntzen ari zareten artistek emoziotik abiatuta hasi zenituztela zuen lanak. Argia ikastoleari hasiera ematea erabaki zuten guraso haiek bezalaxe. Estoy seguro de que los artistas que están colaborando con esta edición de Arte Oinez iniciaron sus obras desde la emoción, tal y como lo hicieron aquel pequeño grupo de padres y madres hace 35 años. Estamos muy agradecidos con la presencia de Iñaki Larrarte, alcalde de Tudela, al que le damos la palabra. Por favor, en eco. Arratsaldeon denoi. Yo creo que es el discurso en el que más fácil ha sido lograr un aplauso, yo, sin empezar. Así que muchas gracias. Bueno, por nuestra parte agradecidos de que nos hayáis invitado. Daros la bienvenida a esta, la que actualmente es la Casa de Cultura de Tudela, y en donde ya con carácter recurrente, al cabo de unos pocos años, se celebra el Arte Oinez y viene a ser una de las exposiciones de mayor nivel que tiene lugar en este edificio. En ese sentido, yo creo que eso es reflejo del trabajo que hacéis en NIE, del trabajo que hacéis en Argia de Ikastola y en lo que a nosotros respecta como Tudela. Daros las gracias en primer lugar por hacer posible tener una exposición de este nivel, que no es sencillo compilarla, si no es por el cariño de todos esos artistas para con, en este caso, Argia de Ikastola. Así que, en primer lugar, muchas gracias por facilitarnos el poder disfrutar de esta exposición. En segundo lugar, ya lo hice en el discurso de inauguración o de lanzamiento del Oinez de esta edición, pero daros las felicitaciones por los 35 años de recorrido, por ese recorrido que ha sido, lo sé perfectamente, que ha sido muy duro en muchos de los casos, superando situaciones difíciles. Espero que las que vengan en el futuro, bueno, pues sean mejores de las que habéis vivido. Y en cualquier caso, si son peores, estoy convencido de que con el esfuerzo y la ilusión y la pasión que le ponéis a las cosas que hacéis, seguiréis pudiendo sostener este proyecto, que es un proyecto educativo, que es un proyecto cultural, que es un proyecto vital, en definitiva, por encima de cualquier revés que traiga los tiempos. Seguro que es así y que podemos celebrar nuevos aniversarios en el futuro. Y por último, animaros a que seáis capaces de convencernos a muchos para que os echemos una mano en esta edición del Oinez. Seguro que es un éxito, como fue la última que celebrasteis aquí. Creo que Tudela va madurando como para que el Nafarroa Oinez sea no solo una actividad que desarrolla Argia de Ikastola, sino que sea una actividad que se desarrolla en Tudela y por parte de la ciudadanía de Tudela y de los municipios de alrededor en general. Así lo fue la última ocasión en la que fue celebrado, y estoy convencido de que será en el futuro. Y por último, agradeceros también la defensa del euskera que estáis realizando durante estos 35 años, muchas de las personas que estáis aquí a través de Argia de Ikastola y de otras organizaciones.
Creo que las administraciones ha habido momentos que no hemos estado, que no han estado a la altura. Probablemente nosotros en estos 4 años haya habido momentos en los que tampoco hayamos estado a la altura. En ese sentido, pediros nuestras disculpas. Hay momentos difíciles en los que uno no toma todas las decisiones que le gustaría, y en ese sentido, pues bueno, aprovechar también la ocasión para disculparnos, que no suele ser lo habitual, pero sí que quería hacerlo con vosotros. Así que nada, mucho ánimo con todo lo que se os viene encima. En la medida en que os podamos echar una mano en un lado de la barricada, en el contrario o más allá, pues ahí estaremos. Es que ricasco. Eskerrik asko, Eneko. Eta orain, hitza emango diogu ikastolako lehendakaria den Maru Berizi. Maru, mesedez. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri guztioi, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Izan argi da Argia ikastolak antolatuko duen Nafarroa Oinezerako aukeratu duen leloa. Tenlo claro, esan nahi du gaztelaniaz. 1984an ere argi izan zuen guraso talde txiki batek, eta tuteran ikastola bat egiteko bideari ekin zioten. Euren seme-alabek herriberan euskeraz ikasteko aukera izan zezaten. Argia ikastola es rica en diversidad, como la Ribera. Y desde esa sensibilidad queremos hacer llegar nuestro mensaje. Izan argi. Queremos expresar, queremos crear sentimiento y emoción. Queremos cincelar este nafarroñés convirtiéndolo en un proyecto para todas y para todos, dando pinceladas en diferentes ámbitos en los que la gente se pueda identificar, dibujando un camino que acoja a quien quiera acompañarnos. Este año queremos comunicar cultura inclusiva e identidad. Artea oinez erakusketa ez da oharkabean pasatzen. Ikusgai jartzen diren artelanak sormen, sentsibilitate, dibertsitate, inklusibitate, identitate handikoak dira. Eta erakusketa hau bizitza handikoa izatea lortzen dute. Kalamreak, hotzikarak edo agian lastanak sentiaraziko dizkigute. Argia ikastola eta bere komunitatea bezain bizia den zerbait. Gerturatzea eta sentitzera gonbidatzen zaituztegu. Izan artea, izan argi.
y hemos tenido el placer de escuchar Restless de Rachel Mia, interpretada por Iñaki Jiménez. Con este sencillo gesto queremos reconocer el trabajo de tantos artistas que con sus obras nos hacen reflexionar, sentir y, en definitiva, vivir de manera más plena. Orain, nieko zuzendaria den Josu Reparasi, emango diogu hitza. Invitamos a Josu Repara, director de la Federación Navarra de Ikastolas. Ahora Josu. Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Me corresponde en este acto hacer una pequeña semblanza de Javier Sueskun, que es el artista que esta edición de Nafarroa Oinez ha elegido para homenajear. Bueno, es imposible sintetizar en unas palabras toda su trayectoria artística y académica, pero bueno, creo que es un artista magnífico y me ha emocionado especialmente coincidir en esta casa, en esta entrada a este magnífico espacio, y en este contexto de arte plural que reúne a generaciones de artistas vascos y vascas, navarros y navarras de primer orden. Nos ha recibido en la entrada un vídeo de Sergio Prego, que está representando a España en este momento en la Bienal de Venecia. Me parece que es un marco extraordinario para hacer un homenaje sentido a Javier Sueskun. Gerra osteko urte gogorretan jaio zen Tuteran Javier, 1997an. Familian, hezkuntzaren eta kulturaren interes handia zegoen. Bere gurasoak biak, bai aita eta bai ama, irakasleak ziren. Bere hasierako formazioen ondoren, Valentziako Unibertsitate Politeknikoan arte ederretan lizentziatu zen, pinturako espezialitatean. Decía que Javier nace en Tudela en los duros años de la posguerra, en 1947, en un ambiente familiar con un gran interés por la educación y por el arte. Sus padres, tanto su padre como su madre, eran los dos profesores. Y tras su primera andadura académica, se licencia en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, en la especialidad de pintura. De regreso a Navarra, continúa una andadura artística participando en numerosas exposiciones colectivas. Desde entonces no ha dejado de hacerlo. La primera de esas ocurre en 1963. A raíz de esas exposiciones, en una de esas que se celebra en Pamplona en el año 76, en un contexto en el que los encuentros de Pamplona habían dejado una huella indeleble por ser un hecho cultural de primer orden a nivel internacional, crean un grupo denominado Pamplona Ciudad. Es un grupo de artistas que intenta dignificar el papel del arte en esta sociedad con diferentes lenguajes y las diferentes sensibilidades de cada uno de sus componentes. Lurraldean egondako beste elkartze batzuen esperientzia jarraitu zuen esperientzia honek. Aurretik Euskal Herrian danok, hemen, gaur eta orain taldeak garrantzi handia izan zuten. Artistak biltzeaz eta elkarrizketa zein esperientzia zeramaten ekitaldi horietaz gain, esan dut mugarri garrantzitsu izan zela Iruñako topaketen bilera hori. A comienzos de los años 70 tiene lugar su etapa como profesor de Historia del Arte, Dibujo Artístico y Pintura en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Pamplona. Pronto Javier llega a ocupar el puesto de jefe de estudios. Se implica a fondo en la reestructuración de estas enseñanzas artísticas. Y precisamente son los años en los que esta escuela de Pamplona resuena como una de las mejores de España. Ikasleen begirunea lortu zuen, espazioaren azterketa eta kolorearen tailerrengatik, eta baita ere bere artearen historiari buruzko saio magistralengatik. Ikasleek asko maite zuten, berengan ikatzen zirelako dotorezia, gertutasuna eta autoritatea. Decía que Javier se ganó en esta escuela el aprecio de todos sus alumnos y alumnas. En él se reunían la elegancia que le caracteriza, la proximidad, la cercanía y también la autoridad. Junto a Isabel Baquedano, Henriette Gutens, Javier Birrun o Javier Torrens, con valentía y decisión introduce nuevos conceptos en la formación artística, apoyando a jóvenes artistas,
ceramistas, decoradores. Más tarde también lo hace apoyando a los futuros docentes e historiadores que hemos pasado por sus clases durante más de sus 40 años como profesor. Laurogeitik aurrera, arte eta ofizioen eskola utzi eta Iruñako Uarte de San Juan Magisteritza eskolan sartzen da. Modu horretan, hain gertuko zuen eta hainbeste gogobetetzen zuen hezkuntzaren zerbitzura egindako karrera borobildu zuen. Con su entrada en la Escuela Uarte de San Juan de Magisterio, cierra el ciclo vital en el que la educación siempre había sido uno de sus grandes pasiones. Con pausas significativas, ha simultaneado su labor académica con su trabajo de pintor. No sé si en 23 ocasiones, Javier, has expuesto de modo solitario, o 24, no sé seguro, 23, de modo solitario. Ha impartido numerosos cursos histórico-artística plástica. Ha dado ciclos de conferencias sobre la apreciación del hecho estético en diferentes localidades navarras. Ha sido jurado en numerosos certámenes artísticos. Ha pertenecido al Consejo Navarro de Cultura. Ha participado en numerosas ediciones del Artea Oñez. Ikerketa lan pedagogikoak egin ditu eta baita ikerketa lan historikoak ere. Pintore nafar garaikidei buruz eta tuterako merinaldeko manierismoari eta barrokoari buruz ere. Su obra artística, como podemos ver en la obra que tenemos en la exposición y que representa magníficamente su trayectoria, transita terrenos abstractos sin desdeñar los lenguajes de la figuración. En su trayectoria ha pasado del pop al informalismo, de la mancha dedicada al fogoso dibujo. Manifiesta siempre una gran sensibilidad y un profundo conocimiento del oficio. Son memorables sus trabajos, Agualuz, Secano, Figura. En todos ellos resalta su facilidad, su meticulosidad y su dominio de la técnica. Esta es, pues, una buena oportunidad para reconocer la aportación al mundo cultural y al mundo educativo que ha hecho en esta tierra, en esta comunidad foral, y que ha desarrollado tan magistralmente en sus facetas de profesor y de pintor. Javier Sueskun ha demostrado una generosidad enorme colaborando en todo tipo de actos que tuvieran que ver con la defensa de nuestro rico legado cultural, que encuentra en el euskera, en esta lengua antigua pero moderna, pequeña pero enorme, su mayor exponente. De ahí que hoy, aquí, en su Tudela natal, Argia Ikastola, lo agradezca con sincera admiración. Javier Sueskunek eskuzabaltasuna handia erakutsi du bere ondare kultural aberatsaren alde egindako ekintza askotan. Adibide garrantzitsuak dira beti euskararen alde egindako bere ekarpen guztiak. Esaten duen gaztelaniaz, hizkuntza txiki baina handia, zaharra baina berria den horretan. Horregatik gaur, hemen, bere jaioterri den Tuteran, Argia Ikastolak miresmenez, apaltasunez, hau eskaintzen dizu bihotz-bihotzez. Bueno, Javier, si te apetece comentar unas palabritas. Arratsalde-on denoi. No puedo sino dar las gracias a la Federación Navarra de Ikastolas y a la Ikastola Argia por dos razones. La más importante de ellas, por su labor de consolidación y propagación del euskera, la lengua primigenia y propia de Navarra, la más antigua de las todavía habladas en Europa, un precioso tesoro cultural. El corellano Javier Sainz Pezonada, en su obra El euskera en la Ribera de Navarra, habla de una secuencia de ciclos culturales en los que nuestra lengua originaria ha estado presente. Prueba de ello son los 108 topónimos solo explicables desde ella y las 375 palabras cuya vinculación con el euskera parece segura y que nutren una buena parte del léxico que utilizamos en el habla popular de la Ribera, tal como se constata en la obra cizada. El euskera fue y vuelve a ser un idioma vivo en el sur de Navarra. Se ama lo que se conoce. Por el euskera conocemos
y nos explicamos el propio nombre de Navarra. Entendemos buena parte de nuestros apellidos originarios, así como la etimología de gran número de los lugares que habitamos. Nos descubre el significado de muchísimos de nuestros montes, ríos, valles y tierras de cultivo, en los que ha transcurrido gran parte de nuestra existencia histórica y continúa siendo nuestra vida presente. Pienso que sin el conocimiento del euskera nos situamos en una relación disociada, colectiva e individualmente, con nuestro medio natural, como si fuéramos ajenos a él. Por el contrario, con un conocimiento bastante del euskera, de si además se habla y se vive en él, alcanzamos una raigambre emocionada con nuestro entorno. Así podemos comprendernos mejor, ejercer de nosotros mismos e incardinarnos amorosamente en el seno de esta matria nuestra que es Navarra. Ello puede ayudar a que nos sintamos algo más felices. Nos permitirá vivir en una sociedad integrada y también plural, abierta al mundo y a la vez enraizada en nuestra tierra y nuestra cultura. En segundo lugar, en lo que a mí respecta, debo decir que he participado en las 7 ediciones de Loiñés en las que se me ha invitado a hacerlo. Para mí, como navarro, ha sido y sigue siendo una deseada y gozosa obligación moral. Haudenaos atzeko, tuterako seme baten bihotzetik eskerrik beroenak. Después de escuchar las palabras tan bonitas, vamos a proceder a entregar un regalo. La obra la ha realizado una alumna Nobel de Arguía y Castro. Tal vez, dentro de unos años, podamos tenerla con nosotros en Arteanes. Besterik gabe, eskerrik asko, etorri zareten guztioi, esposaketa bisitatzeko aukera daukazue, eta gurekin bokadutxo bat jatekoa. Decía que muchísimas gracias a todos los que habéis venido, tenemos la oportunidad de ver la exposición y de comernos un pequeño bocado. Muchísimas gracias.